justamente me ha pasado lo mismo, varios comentarios de doctores que me dicen, oye, es que, no sé, un paciente lo cité a mediodía y nos fuimos hasta las 7 8 de la noche, ¿no? Pero tú ya ves el caso y dices, no manches, o sea, se ve que le puso amor, le puso empeño, le puso de todo, ¿no? Entonces, doctora, ¿cuál consideras que es el diferencial en tu técnica? Ahora sí, si quieres y nos podemos meter un poquito más a tu técnica, que justamente ya los que estarán en el curso mañana la van a aprender y la van a poner en práctica directamente, pero sí me gustaría que lo explicaras un poquito, adentrarnos un poquito a tu técnica y nos explicaras ahora sí, colores, anatomías, un poquito de todo, ¿no? Claro. Me gustaría, antes de entrar a la técnica, Ujú, hablar un poco más atrás de cuál creo o cuál sé que es nuestro diferenciador el día de hoy ujú, en la clínica. Mm, Realmente no atendemos a ningún paciente directamente para carillas. Siempre se necesita algo previo, como les digo, de 10 pacientes que llegan al consultorio, le ponemos carillas a uno o a dos, ok, porque hay todo un proceso previo. ujú, Entonces, en la primera cita, lo que hacemos con nuestro paciente es que llega, lo escaneamos de primera intención, hacemos la anamnesis completa y de ahí mandamos tomografía. Ya realmente no atendemos o no, pues sí, no atendemos a ningún paciente sin que tenga tomografía, es un protocolo de la clínica ok, y en una segunda cita es cuando le explicamos y le damos su plan de tratamiento, explicándole con el escaneo, con el STL, con la tomografía y de ahí pues ya es prácticamente mucho más sencillo y más fácil que el paciente acepte. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un diagnóstico integral. Entonces, si nuestro paciente, por ejemplo, llega con mordida borde a borde y quiere carillas, pues definitivamente nos tiene va que a pasar tronar. primero Ujú, por todas las especialidades. O sea, es decir, primero pues empezamos siempre con limpieza, etcétera. Por lo general, hacemos desprogramación en nuestros pacientes. Una vez que están desprogramados, colocamos la ortodoncia. Una vez que ya está terminada la ortodoncia, ahora sí, ya vamos al proceso del diseño de sonrisa. Y creo que ese es el diferenciador, que nosotros pues hacemos estética natural. Son muy pocos los pacientes que tenemos con carillas muy blancas, que ujú, literal son contados, porque no nos gusta pues trabajar de esa forma. Pero para nosotros poder llegar a una técnica o una estratificación natural, necesitamos a fuerzas tener los dientes derechos. O sea, bueno, obviamente pues una correcta oclusión, pero sí es básico para poder hacer esa técnica, pues tener una correcta mordida. Porque si no, si tenemos muchas rotaciones, si tenemos mucho apiñamiento, si el paciente quiere algo, pues, o sea, que cambie demasiado el color, pues prácticamente ahí sí incluso decimos, pues no, sí, porque claro. el principio es mínimamente Ujú, invasivo. Entonces es por eso que, pues, yo creería que es nuestro muy diferenciador bien. en la clínica. Y ahora paréntesis también, antes de entrar así con la técnica, lógicamente todo esto con comunicación clara directamente con el paciente, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de comunicación, qué tipo de preguntas, cómo obtienes ahora sí que las expectativas del paciente junto con lo que tú puedes lograr, ¿no? O lo que consideras que es funcional también para el paciente, o esa parte de convencimiento, Sí, ¿cómo la claro. llevas? Desde que llega el paciente, pues nosotros ya vamos analizando si el paciente es braquifacial, mesofacial, dolicofacial. Digo, obviamente eso ya lo vemos un poco más a fondo con la tomografía, Ujú, pero desde que llega el paciente ya vamos analizándolo. Entonces, llega, hacemos la anamnesis completa, a ver si no tiene alguna, algún hábito, que se muerda las uñas, que se muerde el labio, respirador bucal, etcétera. A partir de ahí, pues ya podemos justamente pasarlo al área correspondiente y una vez que pues ya termine el área correspondiente, ya llegan a mí. Realmente ya todo es con protocolos, tenemos un flujo. ujú. Actualmente doy yo las primeras veces y otra doctora que está en la clínica, Ok. únicamente nosotras dos, y todos pasan por todas las especialidades y ya una vez que terminan la ortodoncia, ya llegan conmigo. Ok, muy bien. Entonces, ¿y no te pasa que durante ese flujo, durante ese protocolo se pierden pacientes? Intentamos que no, actualmente ya
colocamos, bueno, pusimos un software que Ujú. justamente nos recuerda si el paciente no ha llegado, bueno, no ha venido o no, y nosotros le mandamos un recordatorio Okey. muy amistoso, como de, oye, Ajá. ¿quieres venir? ¿Por qué no has venido? ¿Todo bien? Y también intentamos hacer, bueno, no intentamos, hacemos encuestas de satisfacción cada Ujú. cierto tiempo a nuestros pacientes para, pues también que nos digan cómo se sienten con las doctoras, con los especialistas, y de esa forma, pues también poder ir brindando la atención al paciente y el servicio al cliente. Muy bien. Digo, porque a final de cuentas estos son procesos largos, ¿no? Entonces muchas veces, digo, lo digo porque yo siento que pudiera llegar a pasar, el paciente busca como que resultados inmediatamente, ¿no? Este, ¿Qué tan común es que lleguen estos pacientes, a lo mejor tal cual como tú dices, un paciente que tiene mordida borde a borde y quiero carillas, ¿no? ¿Cómo haces Sí, ese convencimiento de aguántame unos 7, 8 meses porque tenemos que hacer todo este protocolo, este proceso y así vas a quedar, ¿no? sí, creo que ahí también depende mucho de nosotros Ujú, como odontólogos, que le expliquemos al paciente el por qué y el para qué. Creo ujú, que si nosotros somos claros desde un inicio, le explicamos, dejamos todo pues muy bien establecido y firmado desde la primera cita o la segunda, pues creo que una vez que nosotros le expliquemos el por qué sí o el por qué no, es mucho más fácil que el paciente entienda. Digo, definitivamente, pues sí hay personas que lo quieren ya, pero por lo general yo creo que si les explicamos el por qué no se puede ya, ujú, pues podemos llegar sin ningún problema. Y aparte, pues tenemos alternativas de ortodoncia, o sea, es decir, muchos pacientes me dicen, ¿cómo va a poner brackets ahorita? ¿No? Ok, pues ujú. tenemos la opción de colocar pues alineadores. Sí, Entonces, claro. pues ya con los alineadores también son más amigables, ya los pacientes pues se sienten más cómodos y de esa forma podemos tratar primero la mordida y luego ya llegar a carillas. Si el paciente me dice, es que no, me las quiero poner, pues la verdad yo prefiero dejarlos ir. Creo que a la larga se vuelve más conflictivo para nosotros atender casos que no están bien, que no tienen una buena oclusión o que no están bien diagnosticados, porque es como te digo, a la larga la resina te lo va a cobrar o el material que Ujú. coloques. Entonces, definitivamente esos pacientes que quieren los tratamientos rápidos, si no entienden nuestra explicación, pues como siempre digo, ni los pacientes son todos para nosotros, ni nosotros somos para todos Okey. los pacientes. Entonces, Entonces, ya aprendes a elegir tus batallas dentro del mundo sí, para totalmente. Creo que algo que nos pasa cuando salimos de la carrera es que queremos atender todo, todo. ¿no? Sí, sí, Entonces sí. nos llegan y decimos sí a todo, 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 pero pues creo que, pues sí, te vas dando cuenta que definitivamente hay que elegir tus batallas. Creo que definitivamente la odontología en general es estresante, es complicada como para que nosotros pues nos compliquemos más por no hacer un buen diagnóstico desde el inicio. Muy bien, doctora. Ahora, me gustaría tocar esta parte del diseño de sonrisa también. ¿Cómo presentas el diseño de sonrisa? Bueno, primero que nada, ¿qué es el diseño de sonrisa? Que lo explicaras, me gustaría que lo explicaras. ¿A qué te refieres con vamos a hacer un diseño de sonrisa? Y luego, ¿cómo te ayuda ese diseño de sonrisa con el paciente? Claro. Para mí un diseño de sonrisa, para empezar, no son carillas, Ujú, porque muchas veces cuando decimos diseño de sonrisa, lo primero que pensamos son 10 carillas arriba, 10 carillas ujú, abajo, una sonrisa súper blanca, y no, realmente un diseño de sonrisa se puede hacer únicamente con ortodoncia, ujú. únicamente con gingivectomía, haciendo un recorte gingival, recontorneándole en sí, los pacientes quedan muy bien, un blanqueamiento o incluso ya carillas. Creo que un diseño de sonrisa es llevar al paciente a esa mejor versión de su sonrisa Ujú, y muchas veces ni siquiera es necesario carillas. Es como a muchos pacientes que yo les digo, de verdad yo veo tus dientes muy lindos, grandes, bonitos, o sea, tal vez ahorita no te gustan porque están desacomodados, pero una vez que terminemos la ortodoncia, o sea, hay muchos pacientes que llegan con la idea de que quieren diseño de sonrisa y terminamos la ortodoncia y ya me dicen así de, ay, no, ya me sé. encanta. Entonces ya Ujú, lo mucho hacemos tal vez una gingivectomía, o sea, un recorte de encía, un blanqueamiento y quedan muy contentos, o incluso hay algún borde o algo así. Pero realmente, pues para mí es eso, encontrar la mejor versión de la sonrisa del paciente y eso a mí también me gusta mucho. El concepto de mínimamente invasivo, creo que ahorita está muy de moda o se puso en algún momento muy de ujú. moda, creo que ahorita ya un poco menos, como te digo, 10 carillas arriba, 10 carillas abajo, cuando muchas veces pues podemos regresar esa función tal vez con uno, dos, tres, cuatro dientes incluso. Muy Y bien. el paciente pues tiene un cambio muy, 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 muy lindo. Ok, ya casi entramos ahora sí lo que es la técnica, pero antes, doctora, la integración de la tecnología,
con tu trabajo. Ahora sí que el trabajo que haces es muy artesanal, tú misma lo dices, ortodoncia, recortes gingivales, estratificación de resina. Entonces, esto, pues, lógicamente es un poco artesanal, pero ahora sí, ¿cómo integra la tecnología todo el tema de escaneos intraorales, softwares de diseño, etcétera, todo eso, cómo es la integración? Sí, pues es como te digo, primero llega el paciente, lo escaneamos, le pedimos tomografía y hacemos nuestra planeación con base en la articulación Ujú, y pues el escaneo que tenemos. Hacemos el montaje, posteriormente hacemos unas medidas y de ahí sacamos nuestra guía. ujú, Bueno, se hace el diseño, se ok. imprime, sacamos la guía y ahora sí es como la llevamos al paciente ya con las medidas necesarias, con el ancho necesario, con el largo necesario, y de esa forma es como lo hacemos en conjunto. Muy bien, entonces, ahora sí ya para entrar a la técnica, diseño digital, siempre hay modelos, sacas guías y Ujú. luego, ¿qué sigue, doctora? A partir de que saco la guía, bueno, te digo, de ahí sacamos la guía palatina y ahora sí ya sigue pues nuestro tratamiento de estratificación como tal en el Ujú, paciente. Mm, la técnica directa estratificada es una técnica larga, bueno, es un proceso largo, ujú, entonces también es muy importante decirle al paciente pues que se venga cómodo, que nos vamos a tardar un poco y también pues a mí me gusta dividirlo en dos fases. La fase ok, uno que es la fase en bruto, como yo le digo, que es cuando nosotros colocamos pues todo el aislamiento, colocamos el dique, hacemos la preparación, llevamos los incrementos de resina y la segunda fase es cuando ya hacemos el pulido, ya pues prácticamente dejamos todo lindo y muy bonito. muy bien, doctora. Ahora sí, si pudieras simplificar tu proceso de estratificado, en pasos sencillos, ¿cómo sería? Ay, yo divido la estratificación en dos, Ujú, en simple y en compuesta. La ok, simple es prácticamente, como les digo, dejar pasar la luz y la compuesta es cuando utilizamos los stains. Habiendo dicho esto, ¿cómo sería el proceso? Lo primero que hacemos, bueno, que haríamos sería colocar la concha palatina. Una vez que tenemos la concha palatina, llevamos nuestra segunda capa, que sería la capa de dentina, ujú, y de ahí ya partiríamos a la estratificación que nosotros queremos, ya sea la simple o la compuesta. La simple es únicamente colocar resina color clear, o bueno, sin color más ok, bien, que nos deje pasar la luz o transparente. translúcida. Ujú, Y la estratificación compleja es cuando ya colocamos los stains, que queremos darle un poquito más de profundidad. Ahí ya pues nos ponemos creativos, usamos el azul, el lavanda, el gris, el clear, el blanco, el ocre. O sea, ahí ujú, ya sí, podemos pues meterle mucha imaginación y una vez que terminemos cualquiera de nuestras dos estratificaciones, ahora sí, ya colocamos nuestra última capa, que sería la esmalte. A partir de eso, con nuestros discos de pulido, le empezamos a dar forma, empezamos a quitar excedentes y posteriormente, ya con nuestro protocolo de pulido final, ya terminamos de darle un brillo muy lindo a nuestra muy carita. bien. ¿De qué depende, doctora, estas dos estratificaciones que divides? ¿De qué depende la compuesta y la simple? La simple. Realmente yo uso la compuesta cuando no tengo en dónde dejar pasar la luz, o sea, es decir, si ya tengo un diente muy largo y yo quiero que se vea estratificado, pues tal vez no voy a sacrificar el borde incisal, o sea, no lo voy a desgastar. Ujú, Ahí más bien hago el estratificado encima del diente para darle pues eh, em, ese efecto. ujú, Y cuando tengo más espacio en el borde incisal es cuando decido hacerla simple. O cuando el paciente quiere que se vea un poco más la estratificación, ahí también ya es cuando uso stains. Realmente sí, o sea, cada caso es muy diferente. claro, Cada carilla que tenemos o cada sonrisa, la verdad es que sí, cada una tiene su indicación, pero a mí el que más me gusta hacer es el complejo. Me gusta muy bien. mucho pues ahí jugar con los colores, te digo, creo que siempre tiene alguna parte artística por Ajá, ahí, entonces a mí me gusta combinar, incluso en mi tiempo libre lo que todavía hago es que con un tipo tipodonto empiezo a mezclar stains, empiezo a mezclar colores para ver pues cuál es el que más me ok, gusta, cuál es el que más me conviene y de muy esa forma es interesante. como lo vamos llevando. Bien padre. Ujú. Sí, y digo, y lógicamente ahora sí no nos vamos a meter a todo lo que son formas porque pues ya depende de cada paciente, pues ya las facciones físicas de cada paciente, ¿no? Pero yo creo que es muy importante eso que dices de la parte de experimentar. Entonces, ¿hasta dónde te ha llevado esta parte de experimentar, doctora?
Pues a conocer mucho los materiales que uso, Ujú, realmente a conocer las tonalidades de las resinas, porque sí, definitivamente, pues tenemos una base, ujú. pero en la estratificación no hay una guía. Es como les digo, también es mucho el ojo, el cómo percibes los colores, cómo manipulas la resina. Entonces, definitivamente, pues creo que eso ha sido lo que me ha dado mucho la práctica en Muy diplomacia. bien, doctora. Cuéntame un poquito ahora sí de tu experiencia dando cursos, ¿cómo empezaste? ¿Qué fue lo que te llamó? Porque dijiste, ¿sabes qué? Quiero empezar a compartir mi conocimiento. ¿Qué fue algún evento que hayas tenido de que, sabes qué? Ya me siento con la capacidad de ahora sí yo compartir todos mis experimentos, mi técnica, o qué punto dijiste, ¿sabes qué? Está bien, va, me aviento. Creo que siempre me ha gustado la docencia de cierta forma. Ujú, Entonces, mi primer contacto fue dando clases en la escuela en donde yo estudié ok. y de ahí me enamoré. Me gustó mucho el poder compartir, pues sí, poder enseñar un poco de lo que yo sabía y de ahí me surgió el amor. Me empezaron a pedir cursos personalizados, Ujú, entonces como que lo empecé a valorar y después dije, bueno, ¿por qué no? Lo voy a hacer. Entonces, como todo, creo que ha sido pues una curva, así como en mi consultorio, también en los cursos. Les voy a contar algo que ajá. voy a contar nada más aquí. Adelante, Ay, adelante. sí. Eh, me animé a hacer un primer curso, bueno, más bien un doctor me ayudó a hacer un curso, etcétera. Este curso no era de estratificación, es como te digo, al principio, pues yo como me capacité mucho en la administración de clínicas, Ajá. pues yo quería como compartir eso. Entonces, me acuerdo que se organiza el curso, yo llego muy contenta y no se había inscrito nadie. Entonces, me acuerdo que ese fue para mí como, pues otra vez mi primer, Otro ¿sabes? O sea, balde de frío. cuando empecé, dije, no, esto no es para mí, o sea, ya no vuelvo a Ujú. organizar cursos, me decepcioné mucho. Quiero contarles que dejé un año así sin ni siquiera intentarlo, No. dije, no, yo ya no voy a dar cursos. Y después de ese año fue cuando me empezaron a llegar mensajes como de, oye, no, me gusta tu trabajo, etcétera. Ujú. Entonces dije, pues tal vez puedo dar cursos de estratificación. Ya. Y fue ahí la primera vez que me animé. Al momento en el que doy mi primer curso, decido hacerlo bien, o sea, Ujú. decido pues hacerlo formal. Y es cuando abro mi empresa junto con mi esposo, que es mi socio de educación, que el día de hoy es Level Up Academy. Entonces, desde ahí comenzamos pues con este tema de educación continua, hacemos el primer curso, la verdad nos va muy bien en este primer curso, o sea, a diferencia del de un año antes que tenía cero, esta Ujú. vez en mi primer curso se habían inscrito 18 doctores, entonces pues para mí fue como de, no, pues sí, vamos a darle. Y ya de ahí, la verdad es que me sentí muy cómoda, me sentí muy contenta, para mí fue mi primer paciente en vivo, entonces sí es una experiencia que nunca voy a olvidar, pero de ahí fue en donde me surgieron las ganas, la motivación, etcétera, de pues seguir con esa actualización continua. Creo el curso que es Resin Mastery, que es prácticamente el que ahorita estoy impartiendo también en diferentes estados, y es ahí en donde empieza todo. Level Up no es únicamente de resinas, también, bueno, ya vamos a hablar un poquito Ujú. más a fondo, pero pues es ahí en donde me doy cuenta que pues me gusta la educación, que me gusta compartir y ya de ahí, desde mi primer curso, poco a poco, pues he ido haciendo más ediciones y actualmente pues nos va muy bien, gracias a Muy Dios. bien. ¿Cada cuánto actualizas el curso, doctora? Pues la verdad, cada que doy uno, o sea, ¿Sí? cada que doy uno, yo también soy amante de la fotografía, Ok. me encanta la fotografía, entonces pues tengo mi cámara, mi softbox, etcétera, entonces pues cada que trabajamos con un paciente, lo agrego, lo quito, entonces cada que doy un curso, voy perfeccionando mi presentación, entonces sí, prácticamente estoy en Constante constante actualización. actualización de Muy mis bien, casos. doctora. Ujú. Justamente ahorita que menciona la fotografía, a mí se me hace muy interesante y me gustaría que compartieras un poco de dónde nace, si por necesidad, por amor al arte, toda esta parte de, o bueno, yo considero que eres muy buena innovando esta parte, por decir, en redes sociales. Ahorita ponemos tus redes sociales aquí Gracias. abajito, pero el contenido que subes, doctora, y te grabas así muy, muy, muy bien presentando al paciente y saben que les vamos a grabar un ASMR, ASMR
Ujú. de todo esto. ¿De dónde viene toda esta parte, doctora? ¿Qué utilizas? ¿Por qué te empezó a llamar la atención esta parte? ¿Qué crees? Que al principio fue por obligación, porque en las clínicas en donde trabajaba, prácticamente nos obligaban a tomar fotos de antes y después de los Ujú, procedimientos. ¿Qué digo? En donde trabajaba como odontóloga general y ok, eran pues prácticamente de las resinas, ¿no? Clase ujú, 1, clase 2, etcétera. Pero dentro de esos pacientes me tocaron algunos pacientes igual que les hice alguna carilla anterior, algún borde, etcétera. Entonces, pues yo te digo, por obligación, primero iba tomando las fotos porque pues eran como requisitos de la clínica para ok, subirlo, para meterlo a lo del seguro. Entonces, de ahí como que abro mi página de Instagram y como yo ya tenía como una cartera de fotos, yo empiezo a subir fotos, o sea, empiezo a subir fotos y empiezo a ver que pues eso llama la atención. Al principio subía fotos así de que la cirugía, ya saben, sacando la ya muela del sé. juicio. Toda la Entonces, sangre, sí. uno como odontólogo dice, wow, ve cómo está saliendo la muela, ¿no? Hasta que los pacientes, o bueno, ajá, los que me Sí, seguían en ese entonces, me decían así como de mono, sí. guacala, no sé qué. Entonces dije, ok, esto no es, o sea, esto no es contenido para redes sociales. Pero de ahí, te digo, empiezo a subir las fotos que ya tenía guardadas y Ujú, empiezo a ver una respuesta. Empiezo a ver que eso es lo que me está dando pacientes al momento de yo abrir mi consultorio. Aparte, pues lo mismo, cuando abro mi consultorio, pues digo, regresándonos un poquito, obviamente pues está el miedo de si voy a pagar por la renta, si voy a tener ujú, pacientes. Entonces, pues realmente no me podía dar el lujo de pues no tener pacientes porque ajá, ya claro. estaba rentando algo fijo, o sea, ya tenía un contrato de un año. Entonces de ahí al momento en que yo veo que al momento en que yo subo fotografías me empieza a escribir la gente, ahí es cuando digo, ah, ok, o Es buen sea, gancho, ajá, es sí. por acá. Entonces empiezo a capacitarme en fotografía y cuando empiezo a ver que pues es una muy buena herramienta de marketing, o sea, la verdad es que yo sí creo que hay una gran diferencia entre una foto con un celular, a pesar de que ya los celulares tienen unas cámaras Sí. increíbles, o sea, creo que no hay nada como una cámara profesional y pues entender también la fotografía. Entonces, pues al momento en el que yo veo que me empieza a jalar pacientes o empiezo a tener pacientes por redes sociales, es ahí en donde decido capacitarme en marketing. Muy bien. Entonces me capacito en fotografía y en marketing. Entonces estudio a la par estas dos cosas. Me doy cuenta, bueno, más bien en esos cursos me dicen pues que le tengo que dar información de valor al paciente, qué es lo que sí, qué es lo que no. Y pues empiezo prácticamente igual, o sea, como Dios me dio a entender. Empecé a meterme a Instagram más que nada para poder yo tener un flujo en mi consultorio y al momento en el que pues veo que también las redes sociales, la fotografía son herramientas para poder pues también cerrar ventas nosotros en el Sí, claro. consultorio, porque claro que eso, hace rato me comentabas que cómo lo trabajo con mis pacientes. Al momento en el que nosotros documentamos todo o tenemos justamente el proceso completo de nuestro paciente, también es mucho más fácil explicarle al nuevo paciente Exacto. cómo es que lo podemos tratar o a dónde es que lo podemos llevar. Entonces, también yo el día de hoy ni siquiera veo como la fotografía, digo, la vi en su momento Ujú. como marketing y definitivamente es un sí, pero creo que ya ni siquiera es opción para poder llevar un buen seguimiento de los pacientes, un buen protocolo, o sea, incluso te digo, por temas administrativos, o sea, necesitamos llevar un seguimiento de lo que pues estamos haciendo al paciente. Muy bien. Entonces, definitivamente creo que la fotografía, o sea, ya no es tan opcional, o sea, Ok, hacerla o no en es nuestro un sí o consultorio. sí ya. Es un sí o sí, yo Muy bien. creería. Ujú. Y esta parte de innovación, doctora, que te empiezas a grabar y explicar todo eso, ¿de dónde nace la idea? Ay, al principio me daba mucha pena. Te digo que al momento en el que empiezo a subir fotos y Ujú, empiezo a ver que atraigo pacientes, me meto a un curso de marketing ok, y es ahí en donde pues ya, o sea, me empiezo a soltar, empiezo a grabarme, no te voy a mentir, al principio sí me daba mucha pena, digo, todavía de repente, ¿no? Pero ajá, creo que cada vez es menos, o sea, sí, creo que a mí las redes sociales o el hecho de, pues sí, poder grabar, etcétera, me ha abierto demasiadas puertas. O sea, ni siquiera en temas de pacientes, o sea, realmente en tema de networking con los otros colegas, hacer relaciones, hacer alianzas, creo que, o sea, lo volvería a te repetir. sirve Ujú, muchísimo. sí, totalmente. Y luego, digo, me gusta mucho esta parte que estás constantemente y, no sé, ahorita nos estaba enseñando la camarita, la nueva que traes, y digo, está padrísimo, ¿no? O sea, a mí me gustaría también, o sea, bueno, yo siento que vende mucho, que ayuda mucho también,
tanto informar al paciente con quien está atendiendo, tanto como a los otros colegas, ¿no? O sea, dentro del mismo ramo, oye, pues mira, la doctora está haciendo esto, ¿no? Tiene planificado esto con el paciente, ¿no? Entonces, la verdad, felicidades, doctora. Me gusta mucho el trabajo que estás haciendo. Gracias. ¿Actualmente tú manejas las redes sociales o ya tienes alguien más que te ayude con eso? No, ya actualmente tengo un equipo Ajá, que sí definitivamente me ayuda. Tengo 2 personas que ya nos ayudan con ok, el marketing, con las ediciones. Entonces, pues ya prácticamente, pues cuando voy a algún congreso, doy un curso, ya llevo a mi equipo de marketing y ellos son los que ya se encargan pues de todo muy bien, prácticamente. doctora. Ujú. Me gustaría que me comentaras un poquito más, ahora sí, de las capacitaciones que has tomado, la necesidad que tienes de estar constantemente aprendiendo, ¿a qué se debe? ¿A que sabes que quiero subir de nivel, quiero ofrecerle algo mejor a mis pacientes, o ya es algo personal de, ¿sabes qué? Tengo que estar actualizada por obligación o más que nada por estar conectada todavía con el gremio? Creo que definitivamente por ambas, Ujú, pero creo que algo que he entendido y me ha quedado muy claro en mi carrera es que nosotros como odontólogos ya no es como antes, que un odontólogo, tu mismo odontólogo te hacía la endodoncia, tu mismo odontólogo te ujú, hacía la ortodoncia, tu mismo odontólogo te quitaba la muela del juicio y te hacía la resina, ¿no? ok, Ahorita ya hay especialidades y hay un por qué y un para qué. Entonces, sí, definitivamente me actualizo y me capacito pues para poder seguir mejorando mi técnica, pero no únicamente me actualizo y me capacito en temas relacionados a la resina o sí, a la claro. estética. Realmente es un conjunto. Por ejemplo, me capacito en cursos de alineadores invisibles, de articulación temporomandibular, de vías aéreas, etcétera. Y ojo, no lo hago yo, ¿sabes? O sea, yo soy ortodoncista y es como te comentaba hace rato, yo tengo a 2 ortodoncistas en mi consultorio. ¿Por qué? Porque he entendido que no tenemos por qué hacer todo, pero nosotros como primer contacto con el paciente o los que somos los que lo vamos a llevar a las diferentes especialidades, es importante que entendamos y que sepamos hacia dónde va. Yo no le puedo decir a mi ortodoncista, oye, necesito que me desprogrames a este paciente, si mi ortodoncista no sabe desprogramar, o Ujú, yo no entiendo cómo es la claro, desprogramación. Yo no me voy a poner a desprogramar al paciente, o sea, yo no me voy a poner 2 horas tal vez, sí, ¿no? Pero yo sé cómo tiene que ser, y yo sé cómo entiendes. dar la indicación, yo entiendo. Entonces, sí, por ejemplo, posteriores, yo ya no trabajo posteriores, pero entiendo el por qué se está colocando una incrustación, cierto material, una overlay, etcétera. Entonces, creo que esa es la importancia de la capacitación, porque realmente nosotros enfermamos a nuestros pacientes de lo que nosotros sabemos. ¿Cuántos pacientes llegan con fracciones en los dientes y les dicen que es porque se cepilla muy duro? Y Claro, realmente, pues es por un tema de oclusión y vuelvo a lo mismo, yo no hago la ortodoncia, sí, yo soy ortodoncista, pero yo creo que con que yo entienda y sepa el por qué y el para qué estamos haciendo los tratamientos y poder guiar a mi equipo hacia pues esa mejor versión de la sonrisa del paciente o esa versión funcional de la sonrisa del paciente, estamos del otro lado. Entonces, sí, o sea, creo que tampoco se trata de meterte aquí, meterte allá porque quieres hacer todo, implantes, etcétera. No, o sea, más bien creo que como el día de hoy yo lo veo, es eso, o sea, el poder liderar, el poder decir hacia dónde se va el paciente, hacia dónde se va la especialidad. ¿Por qué? Porque también nuestras manos no son para siempre, o sea, realmente nuestra carrera es muy demandante físicamente, nuestros ojos, nuestra espalda. Entonces, si yo me meto a hacer todas las limpiezas, a desprogramar a todos los pacientes, a hacer toda la ortodoncia, pues no, realmente, ya, o sea, nunca me va a dar basto, te digo, realmente pues también no somos para siempre y creo que es eso, el poder liderar y el poder decir hacia dónde va el camino del paciente, creo que es lo importante. O sea, muy creo bien. que para eso nos funciona la actualización continua. Excelente, doctora. Sí, yo creo que, digo, se me hace muy, muy importante y muy buen punto. De hecho, nunca lo había visto de esa manera de, ¿sabes qué? Lo hago más que nada para canalizar, para respaldar las decisiones que está tomando el doctor, Un ¿no? especialista. El especialista justamente. Entonces, sí digo, ahora sí que seguir invitando a los ontólogos, o bueno, recalcar la importancia de la educación continua. Ahora sí que más allá de los nuevos materiales que están saliendo también en el mercado constantemente, las nuevas tecnologías y todo eso,
más que nada, digo, se me hace muy buen punto, muy Sí. importante eso que mencionas, ¿no? Doctora, y ahora sí, algo antes de cerrar, algo que quisieras compartirle a los odontólogos que van saliendo de la carrera o a los que están estudiando inclusive, algún consejo o algo que te gustaría tú haber sabido en ese entonces. Creo que sí, que nos demos cuenta que la odontología el día de hoy, creo que estudiar odontología en esta época es algo increíble. Creo Ujú. que nunca habíamos tenido tantas herramientas nosotros como odontólogos para poder llevar nuestra práctica de una manera muy predecible prácticamente. Entonces, creo que mi consejo sería, uno, capacitarnos en finanzas. Creo Ajá. que de verdad, o sea, es algo que repito mucho y algo que creo fielmente, que necesitamos entender lo que estamos haciendo, el por qué y hacia dónde vamos. Y que sí, o sea, que definitivamente nos apoyemos o creemos un equipo desde un inicio fuerte para poder apoyarnos de nuestros especialistas, porque creo que al final del día, si nosotros estamos contratando, porque al final del día nosotros contratamos a los especialistas, pues podamos apoyarnos de ellos, porque al final del día, por eso cada quien tiene su especialidad, por eso cada quien estudia tanto tiempo, por eso es que ahora ya se separan todas las ramas de la odontología. Entonces, pues quitarnos un poquito el ego también de que somos todólogos, más bien creo que es importante que entendamos el por qué, hacia dónde vamos, hacia dónde lo vamos a llevar, si lo están haciendo bien nuestros especialistas, que también es otra, ¿no? O sea, que si nosotros tal vez no sabemos mucho de oclusión o mucho de ortodoncia, ¿cómo vamos a dar indicaciones a nuestro especialista para que nos lleve los dientes a donde son ese lugar ideal para poder nosotros hacer nuestro diseño? Entonces, pues prácticamente es eso, que la actualización continua es lo que nos da todo. Creo Ujú. que el día de hoy yo puedo decir que la odontología me ha dado todo lo que tengo el día de hoy y cada vez me sorprende más. Es un mundo increíble. Yo soy una apasionada de la odontología. Creo que de verdad, genuinamente no hay mejor profesión que ser odontólogo. Me encanta y pues eso, que aprovechemos pues todos los recursos que tenemos el día de hoy, toda la tecnología que tenemos el día de hoy, todas las herramientas que tenemos el día de hoy, el escáner, la tomografía, que muchas veces las dejamos a un lado y prácticamente pues ya son la base para poder hacer nuestro diagnóstico. Perfecto. Entonces, pues eso sería mi consejo, que disfruten el camino y que pues hagan las cosas siempre con mucha pasión, Muy bien, doctora. Y que le echen ganas que no se den por vencidos, ¿verdad? que le echen ganas. Pues bueno, doctora, muchísimas gracias por compartirnos de tus experiencias, de tu conocimiento el día de hoy. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Claro, estoy en Instagram como @DRA de doctora.monsendejas con Z. Muy bien, doctora. ¿Te animarías a dar un curso de finanzas? Sí, claro que sí. Ahora De sí. hecho, qué bueno que lo mencionas. Ajá. En Level Up vamos a abrir un diplomado más que de finanzas, de cómo estructurar un negocio. Ok. Como te digo, al final del día estoy asociada con mi esposo es abogado laboral, entonces pues prácticamente pues él es el que me hizo toda la estrategia para poder el día de hoy estar en donde estamos y es lo que queremos compartir con odontólogos, que sí se puede, pero hay que hacer las cosas bien desde un inicio para poder crecer con bases sólidas. Muy bien, doctora. Pues muchas gracias. Damos por concluido el episodio de hoy. Los esperamos próximamente en los próximos episodios en Gamma Stocks. Bye. Listo.